Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos grabando el programa, como ustedes comprenderán, en un día anterior a los domingos. Pero sucede que hoy es día de la alimentación. Un tema que en Hablemos de Desarrollo ha sido parte central de lo que queremos narrar con ustedes siempre. El ser humano, sin alimentos, físicamente hablando, no sobrevive. Necesita los alimentos, necesita el agua, el aire para respirar, aunque también necesita otras cosas como son la libertad, la democracia, la educación, son factores vitales para él. Pero también hay características de cosas que debemos siempre recordar y honrar. Hablando de honrar, en esta semana, en el Instituto del Tabaco Dominicano, se distinguió y se le entregó un reconocimiento merecidísimo al agrónomo y expresidente de la República, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, quien fue uno de los primeros dominicanos batalladores en la época cuando se comenzó a hacer el Instituto del Tabaco Dominicano, que tantos frutos nos está dando y que esperamos que nos siga dando. El Instituto del Tabaco o el tabaco de por sí no es alimento, pero sí provee empleo para miles de personas y genera millones de dólares, cientos de millones de dólares o miles de millones de pesos para el sustento de nuestra economía, por lo tanto de la familia dominicana y algo más. El Instituto del Tabaco es una identificación de la dominicanidad. Y en esto tenemos que quitarnos, si no el sombrero, la cachucha, reconociendo que fue un acto de justicia honrar de una u otra manera a Hipólito Mejía. Nos unimos, tanto nosotros como el mismo de Olio, que no pudo asistirnos en estos momentos, pero sí también se solidariza con ese reconocimiento. Veremos hoy varias cosas de interés, porque no solamente de pan vive el hombre, también vive de los servicios que se le prestan a este en diferentes acciones. Algunas personas confunden lo que es el servicio y la ayuda con la caridad, y nos vamos a referir a esto un poco más detalles. Señores, realmente, si nosotros ponemos sobre una balanza lo que muchas personas hacen para ayudar a otros, no es por caridad. Puede verse de diferentes maneras. Es por la fe cristiana o cualquier religión de entregarse a servir a los demás. O porque tiene esperanza de que también ayudando a algo y a alguien en algo, puede esta persona recibir beneficios en lo que llamamos nosotros nuestra vida posterior o hasta en la paz interior. Cuando usted le da, como un día como hoy, a un mendigo que anda buscando alimentos, usted le entrega algo que él necesita y usted se desprende quizás hasta de lo que no necesitaba, con cierta fe y esperanza de que esto no se vea como caridad, sino como una obra que justifique la existencia del ser humano. Como también se justifican muchísimas acciones de vida que tenemos que verla de manera sectorizada. Cuando usted es agroproductor, usted dice, ¿y cómo yo ayudo en estas situaciones? El agricultor siembra para que usted se gane el sustento de sus alimentos de alguna manera y compre entonces lo que esa persona produce en lo relativo a las plantas, hortalizas, a las frutas, o inclusive lleve flores para alegrar su ambiente,
como también puede llevar una tilapia para freír o un poco de carne de pollo para celebrarse un arroz con pollo, o puede decir, déjame yo comer ahora que se acercan las navidades, o en las navidades un poco de puerco asado, o déjame yo de las vacas aprovechar y beberme un vaso de leche o un pedazo de queso. Como hay por igual muchas cosas que nos proveen las frutas, como frutales, como dulces, lo como usted quiera. Pero real y efectivamente, nosotros tenemos que visualizar nuestro mundo, lo que nos rodea, lo que nosotros hacemos y que estamos haciendo para bien de los que pueden sucedernos a nosotros, o para honrar a aquellos que nos antecedieron y que nosotros lo seguimos, tratando de hacer obras y cosas, sí, de fe, de esperanza, y por qué no también aquí retomamos la palabra caridad con sentido religioso, porque el entregarse a los demás es algo hasta religioso en su totalidad. Cristo se entregó en la cruz para salvar el mundo, para salvar nuestro mundo. Otros religiosos han hecho cosas similares. Para mí o para nosotros, mayoritariamente en nuestro país, Cristo es el mejor ejemplo de eso que hablamos, de entregarse para los demás. Pero también, hasta cierto punto, nosotros pensamos, y se entrega un profesor a dar clase y enseñarle a alguien desde el balbuceo que reciben en su hogar por sus padres o sus otros hermanos, al maestro que coge el niño ya en preprimaria, en preescuela, después en primaria o preprimaria o cualquier otra carrera, y por qué no hasta el docente superior, el universitario, para entregarle el pan de la enseñanza. Entonces, fíjense cómo les traigo que hoy, Día de la Alimentación, no es por caridad que uno debe producir los alimentos para que el que se ponga y siente como estamos nosotros ahora con los pies debajo de la mesa, no sienta que el agricultor es por caridad que le provee a usted vía la pulpería, el colmado, en las carreteras o los supermercados de hoy, los alimentos que necesita. Y por qué no también poder decir uno, y es por caridad que mi madre o mi padre siembran en el patio de mi casa y hacen una enredadera donde se sube una tallota a un árbol, o donde una uyama la ponemos en tutoría para que se encarame en otra planta, o que una chinola se enrede y me dé una fruta colgante, o por qué no cualquier otra acción de alimentación. Sin embargo, no por caridad. Nosotros hemos recibido históricamente asistencia internacional de diferentes países. Y en esta semana se celebra un aniversario más de la llegada al país de los cuerpos de paz. Y como vamos a hablar de la conceptualización del cuerpo de paz con mayores detalles, por ese acto de acoger decenas, quizás un centenar de ex voluntarios, personas todas sobre los 70 años y algunos de 80 y tantos, que tuvimos el placer de compartir con ellos y compartir experiencias de sus trabajos en República Dominicana. Les quiero pedir que nos den la oportunidad de cerrar la introducción pidiéndole que vean el programa los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros,
a Hablemos de Desarrollo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. En la reunión que mencionamos, que celebramos esta semana, con la visita de multiplicidad de miembros del Cuerpo de Paz, tuvimos expresiones de recordación de mucho interés, como son, por ejemplo, Cuerpo de Paz que se nos fueron recientemente, o personas que trabajaron en ella, que debemos siempre recordar con mucho cariño y mucho agradecimiento, porque la entrega de cualquier ser a los demás para ayudarlos tiene un significado de vida. Y recordar a los que se han ido, mencionando unos y olvidando otros, no es bueno. Pero sí tenemos que pensar que nos quedan de ellos algunos que han servido, muchos. Y para mí fue muy grato oír que me contaran, no, yo trabajé en Río Limpio, en El Crear, yo trabajé en las lomas de Pedernales, o en Neiva, o en los llanos de la región del este de este país, trabajando con niños, con jóvenes, con adultos, agricultores o simples estudiantes y personas que querían aprender ligeras cosas. La misión del Cuerpo de Paz a nivel urbano, en las grandes ciudades como Santo Domingo, Santiago y otras más, ha sido de tanto impacto como lo fue en la ruralía dominicana. Sin embargo, son muchos los que aprendieron y aprendimos como yo a trabajar con ellos y a oírlos y a guiarnos. Mi época, cuando tuvimos un trato muy cercano con ellos, fue del 64, cuando Ángel de Olo y yo compartíamos junto a 60 y tantos, 80 dominicanos, que fuimos a formar el primer grupo del Instituto Superior de Agricultura, y recordamos y hablamos de aquellos, de los Paul Lang, de Bill Bacon, de casos que quizás se nos han ido, o de otros que, como Pat Morgan, que es juez después de salir de sus servicios aquí en el país, nos hizo saber que se excusaba porque tenía otros compromisos que no podía eludir en su país, en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Pero esos jóvenes que estaban aquí, cuando nosotros
Si alguno de nosotros tenía 20 años, ellos le llevaban 4 o 5 años. O en el caso mío, que no alcanzaba los 18 años, cuando entramos a Lisa, nos llevaban a nosotros 6, 7 años. Y nos enseñaron cosas de cómo aprender a manejar equipos que no eran tan comunes en esa época, o que el tipo de estudiante no sabía operarlo, equipos mecánicos, por ejemplo, o no sabíamos el inglés, y ellos se esforzaban en enseñarnos su idioma, el idioma universal de ese momento y todavía de hoy, y seguirá por mucho tiempo. También recordamos y hablamos de hoy sobre esa temática de recordar a aquellos que cuando de noche no apagábamos las luces porque teníamos que comenzar temprano nuestras tareas a las 6 de la mañana en las posilgas o en la lechería o donde fuera, un cuerpo de paz o el que le tocaba ser el custodio, asesorarnos esas noches, nos decía cómo teníamos que apagar la luz y por qué teníamos que apagarla. Algunos era con cariño y a otros casos era con desméritos. Esto aparentemente a algunos de nosotros no nos gustaba, porque el desmérito implicaba en las notas, en suspensión de acciones favorables y por supuesto en otras cosas. Pero todos después de graduarnos nos acordamos siempre, y qué grato fue cuando ellos nos enseñaban a nosotros disciplina y nos enseñaban cosas para las cuales no estábamos acostumbrados, porque ustedes saben que la juventud de antes y la juventud de ahora no nos gustaba tanto como que nos disciplinen. Pero también ellos, estos cuerpos de paz, nos llevaban a nosotros y nos trasladaban a paseos de montañas o de ríos para que aprendiéramos sobre alpinismo y sobre la convivencia. Uno se preguntaba, y todavía me lo pregunto tantos años después, 60 años después, y cómo estos, como le decíamos y le decimos, y cómo esos muchachos gringos que tenían en sus hogares muchas cosas buenas, venían a nuestro país a servirnos. Bueno, hay dominicanos que van a otros países a servir también. Y no fue que lo aprendieron necesariamente de los norteamericanos del Cuerpo de Paz, sino que lo aprendieron de otros grupos religiosos que trabajaron con nosotros y con el país. Si vemos algunas de las acciones en ese sentido, nos daremos cuenta de la felicidad que nos proveyeron ellos, y vamos a seguir hablando de otras experiencias con los cuerpos de paz, no necesariamente con nosotros, sino vividas con otras personas. El jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca,
macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monte Plata. Teléfono 829-959-9960. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Conocimos de algunos trabajos hechos por diferentes americanos, pero fueron referidas en gran medida por las experiencias de los dominicanos. El ingeniero Ángel Ripoll, dominicano, ingeniero agrónomo, trabajó con ellos durante 28 años. Y yo lo recuerdo perfectamente porque aunque él no estuvo en mi época, sí posteriormente trabajamos ampliamente en programas que le tocaban hacer a él, ya que era el coordinador en gran medida durante esos 20 y tantos años de voluntarios del Cuerpo de Paz que vinieron, por ejemplo, a LISA o al CIMPA. Él tenía que repartirlo, supervisarlo, atenderlo. Y le dimos las gracias y ponemos algunas palabras de él narrándolo a nosotros y diciéndole: Ángel, gracias a nombre de todas esas personas, no solamente los voluntarios, sino el trabajo tuyo y de otros de la Oficina Nacional, de ustedes, para el servicio a la comunidad. Escuchemos entonces la entrevista con nuestro apreciado amigo Ángel Ripoll. Estamos entrevistando al ingeniero Ángel Ripoll, ingeniero agrónomo que tiene una vasta experiencia en el desarrollo dominicano, muy ligado al Cuerpo de Paz. Y en esta ocasión estamos celebrando un aniversario más del Cuerpo de Paz República Dominicana. Ángel ha sido invitado y queremos oír en 2 o 3 minutos sus experiencias sobre el Cuerpo de Paz. Mira, Emilio, bueno, como tú mencionaste, mi nombre es Ángel Ripoll. Yo trabajé por 28 años con el Cuerpo de Paz. Mi área de trabajo en el área de agricultura y desarrollo rural. Y yo ubiqué voluntarios, quizás más de 800 voluntarios en ese periodo, en todo el territorio nacional, incluyendo sitios inaccesibles. Por ejemplo, y uno de los lugares que yo más elogio es el Río Limpio. En Río Limpio precisamente se inició la agricultura orgánica de este país. La agricultura orgánica no existía. Estamos hablando, señores, 40 años atrás. Sí. Y cuidado. Sí, cuidado. Pero ahí en Río Limpio se inicia la agricultura orgánica a través del Cuerpo de Paz. Precisamente hay un voluntario, Mark Friedman, y yo lo conocí, tuve el honor de conocerlo. Fue el iniciador, el fundador de la agricultura orgánica en este país. En ese lugar, en Río Limpio, que queda cerca de Nalga de Mato, Sí. donde nace el río Masacre, que de ahí sale en esa zona. Ahí en Río Limpio se estableció junto Cuerpo de Paz, en los años 70, Cuerpo de Paz y el Instituto Agrario Dominicano deciden crear
la Estación Experimental Río Limpio para dar a conocer, a implementar la agricultura orgánica en la zona. Se invitaron a los agricultores de la zona y posteriormente los voluntarios eran entrenados en esa zona en agricultura orgánica. Hoy sabemos lo que es la agricultura orgánica en este país. La agricultura orgánica ahora mismo, el país es uno de los líderes mundiales en exportación de productos orgánicos, principalmente cacao es uno, el café. Café. Pero en vegetales sigue lo que ustedes hicieron sigue creciendo. Efectivamente. Pues ahí se inicia y después posteriormente... Y fue motivo también para darle cuerpo a los invernaderos. Efectivamente. Sí, en Río Limpio, inclusive en el 82, después del establecimiento, se crea la Estación Experimental Río Limpio, que fue renombrada con el nombre de CREAR, que significa Centro Regional de Estudios de Alternativas Rurales. Ahí entonces, que inclusive en estos momentos, 2025, esa escuela existe. Una escuela donde van jóvenes dominicanos a ser entrenados. En mi época, en el pasado prehistórico, yo recuerdo que llevábamos a los voluntarios con su contraparte, voluntarios que venían de distintos lugares rurales del país, invitamos a haitianos, que invitaban a haitianos para recibir pues conocimiento en cuestión de agricultura orgánica. Entonces ahí en esa zona pues se estableció ese centro, y según las informaciones que hay de los registros del centro educativo, más del 60% de los egresados se dedican a actividades económicas relacionadas con la agricultura orgánica. Que repito, la agricultura orgánica en estos momentos representa en el país una alternativa de producción que, a la par de que es orgánica, pues conserva el ambiente, que es lo más importante de esa agricultura. Pero lo más importante fue que ponerle un nombre que su sigla fuera CREAR, y ha desarrollado la creación, es tan diversa. Exhortamos a que el que pueda, que vaya a Río Limpio y se empape de lo que es el CREAR. Efectivamente. Inclusive, fíjate, ahora que tú mencionas eso, yo tengo un buen tiempo que no voy por esa zona, pero hay unos centros donde tú vas y no me acuerdo por qué cantidad irrisoria. Tú estás ahí, te quedas en un ambiente, hasta ahí, ¿cómo se llama? El hospedaje. Sí, el hospedaje no hay problema, y comida natural, todo eso. O sea que ustedes ponen contacto con, creo que se llama Campo Verde, honestamente, ustedes lo localizan en el internet y pueden hacer contacto, pueden ir grupos a ese lugar y empaparse. Hasta cierto punto se ha convertido, Ángel, en un centro turístico. Y tú desconoces esto porque tú tienes varios años fuera del país y has sido invitado hoy. Por eso estamos juntos a un evento del Cuerpo de Paz. Hoy estamos celebrando el 63 aniversario de la llegada del Cuerpo de Paz aquí. El Cuerpo de Paz se establece en el 62 y desde esa época yo me incorporo al Cuerpo de Paz en el año 76 y duro 28 años, hasta el 2004. En ese periodo de tiempo yo estuve vinculado al área de agricultura, Reconozcamos la palabra que eras como el jefe. La gente decía, jefe, que te con los otros. Tú eres gringo. No, yo soy dominicano. Ahora soy gringo. Sí. Ya yo conseguí la de Alá. Ya yo soy ciudadano de ambos países. Inclusive, fíjate, ahí yo tengo, no sé si se nota aquí, que tengo aquí las dos banderas, y además un reconocimiento del Cuerpo de Paz. Cuando me dieron esto fueron que yo tenía 20 años de trabajo. O sea que este buen mozo que está aquí, lástima que no puedo enseñar fotos cuando yo era joven, cuando éramos jóvenes. Pero, yo me siento muy orgulloso de haber trabajado con Cuerpo de Paz y mantengo esa ligazón con la organización porque es positiva su presencia. Narramos una experiencia que yo no la viví,
pero que en la narrativa que se dio y como conozco los resultados de los trabajos que expuso el señor Jorge Caridad, director del Museo del Ámbar Dominicano, y como la palabra lo indica, porque sus trabajos centrales de él y del museo están relacionados a la bella, no piedra, sino a la bella obra de la naturaleza, porque el ámbar o los ámbar nacen de residuos de algunas plantas que producen resinas, se solidifican y se convierten como piedras duras y medias. Algunas de ellas son tan preciadas y tan valiosas como en muchos casos los ámbar dominicanos, que recogen experiencias milenarias de miles de años. ¿Y cómo ustedes dirán que las recogen? Captaron insectos que se le adhirieron en ese proceso, que fueron siendo recubiertos por la naturaleza de esa secreción que producen algunas plantas. Y la naturaleza, que es muy sabia, como alguna gente como yo creemos que la naturaleza es la obra de Dios, de nuestro Dios, o del Dios que siga ese espíritu, permite mostrar la belleza del ámbar. Algunas de las fotografías que ponemos ahí, o los videitos, se suman, pero yo sé que es raro un dominicano que no haya disfrutado sinceramente la belleza que nos provee un ámbar utilizado en alguna joya o en algo por el estilo. Disfruten la entrevista con Jorge Caridad y después seguiremos con otro de los programas que vimos. Estamos ante la presencia de don Jorge Caridad y le pido por favor que me oriente sobre el museo. Bueno, saludos a los televidentes. Yo soy Jorge Caridad, soy el director del Museo Mundo de Ámbar, que es un proyecto científico que muestra la historia del ámbar. El ámbar proviene del Mioceno, son 23 millones de años, y ahí hemos hecho un recuento del inicio, de cómo se inició esa historia de la biodiversidad, la flora y fauna que existió en esta parte del mundo. Y esto es el larimar, esta es otra historia. Esto es un silicato de calcio hidratado, y el larimar es una piedra que viene producto de explosión de un volcán. Y entonces es una historia totalmente diferente. Se trabajan de una manera diferente y son 45 millones de años más o menos que tiene el larimar, ubicado en Bauruco, en Barahona. Ahora, el ámbar es más nuestro y también el larimar. El larimar es único de la isla. Sí. Pero el ámbar existe en diferentes partes del mundo, aunque en la isla tenemos diferentes regiones del país, tanto la región norte como la región este del país, incluyendo Vallaguana, cerca de Monteplata. Siendo una resina, retiene insectos y otras cosas. Mucha biodiversidad. El ámbar tiene la historia de qué había en la isla, todo lo que son los árboles, las plantas parásitas, la flora y fauna de ese periodo del Mioceno, y atrapa la biodiversidad completa del entorno, del ambiente que existía en esa época. Además, el ámbar impacta significativamente en la parte económica del país, muy ligada a la agricultura, al café, al cacao, al conuco, a la ganadería, en las zonas mineras de impacto económico. ¿Cuántas personas se estima se aprovechan o viven del larimar? El larimar es una economía súper dinámica. Pienso que hay algunas 2.000 y tantas personas trabajando, más de 2.500 personas trabajando en el entorno de la mina, los mineros propiamente, pero en el impacto que genera el laboreo, el trabajo del artesano, la parte de intermediación, las cooperativas, las asociaciones,
el artesano que trabaja, que tiene que ver con el tema del turismo. Hay una economía dinámica que se mueve en torno al Larimar. Y en ámbar. En el ámbar es muy cíclico. Ahora estamos en una etapa de baja, pero como nadie se da cuenta de qué pasa ahí, pasa desapercibido. El ámbar en el año 2010 hasta 2016 hubo un boom, un impacto importante económico que pasa significativamente en la dinámica económica que sucede en las zonas de impacto del ámbar, que también tiene una asociatividad compuesta por los agricultores, que también son mineros de la minería artesanal, y eso impacta significativamente en las economías de las zonas de impacto, llámese Vallaguana, llámese el Valle, Sabana de la Mar con las minas de Yanigua, como Sierra Diagua. Entonces, ¿son solamente de la minería no metálica el ámbar y el Larimar o hay otras? Eso es de dominio público, digo dominio público a nivel de gente que tiene acceso, así como el oro aluvional también. El ámbar se extrae de terrenos que son muchas veces privados, muchas veces son públicos, muchas veces los recogen como ámbar aluvional en Sabana de la Mar, cuando hay grandes lluvias el ámbar corre para allá, ¿no? Pero el ámbar también tiene que ver con el tema del turismo, la artesanía, la parte dinámica de la economía, las tiendas de regalos, los gift shops que se mueven en el entorno artesanal. Eso genera una economía dinámica también. Para los que nos ven, ¿dónde pueden ellos ver el proyecto que tú creaste y diriges? Bueno, nosotros estamos en la ciudad colonial de Santo Domingo, la capital, en la calle Restauración, esquina Arzobispo Meriño. Ahí tenemos el Museo del Ámbar, también el Museo del Larimar está al lado de la catedral. Tenemos la escuela también muy importante para formación de jóvenes y personas interesadas en aprender a trabajar el oro y la plata, ahí en Fundarte, Fundación para el Desarrollo de la Artesanía también, como la parte social del Museo del Ámbar y de la empresa que se llama Ámbar Nacional también. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Otra de las cosas interesantes que vimos, y es recordándoles a ustedes que el Cuerpo de Paz insistió, trabajó, se entregó o se sigue entregando a muchas áreas, desde educación, salud, artesanías. Y tenemos el caso de aquellos que, como nos narra Freddy Fulgencio, utilizando las maderas, diferentes maderas, bellezas de artículos que se han hecho y que ellos expresan en lo que llaman el fish
Gallery, porque muchas de sus artes hechas con madera las expresan a través de lucirse, y ustedes verán bellezas de cosas que uno dirá, y como de un pedazo de una hoja de cana y de el guano o de hoja de plátano o de otras cosas nos hacen y nos diseñan un pescado que para el turista o para el dominicano engalanar una sala o una oficina es una belleza. Lo que Freddy Fulgencio nos explica a nosotros es bello. Estoy grabando ahora a Freddy Fulgencio, quien es el manager de la Fish Gallery. Freddy, la belleza de las cosas que están aquí, yo quiero primero que tú me las muestres, pero dime básicamente la parte de madera, cómo se utiliza ese tipo de y cuál es la madera. Okay. Un placer, saludos para todos. Nosotros trabajamos la madera normalmente reciclada para hacer piezas únicas, en este caso los peces, que son los que nos representan, y para hacer artesanía trabajamos la madera de Guayacán. Vamos a enseñarles, cuando hablamos de Guayacán, hablamos de madera, una madera semipreciosa que hace este tipo de piezas. Vemos que tenemos cuchara desde la pequeña, tenemos la cuchara de salsa y la cuchara de ensalada. Son de Guayacán. Sí, también tenemos fruto del jigüero, en este caso la cáscara la utilizamos para hacer este tipo de envase. Eso es tradicional dominicano. Aquí vemos lo que llamamos un portajoya, donde esta parte inferior es de coco y la parte superior es de Guayacán. Hay una figurita marina tallada aquí. Me imagino que eso es parte del por qué se llama Fish Gallery. Sí, sí. No, es, el concepto de Fish Gallery es que nos representa como caribeños. Aquí vemos la madera reciclada que utilizamos. Esta madera, por ejemplo, fue rescatada en el Mar Caribe, en la costa. Era la parte frontal de una gaveta. Mírenla, se le añadió un apa de propeller y miren lo que tenemos, arte. En este caso también tenemos violín que fue rescatado y utilizamos arenas de nuestras costas, por ejemplo arenas del sur que son de origen volcánico y son de un tono más oscuro, y arenas del este que son doradas, y hacemos este tipo de piezas únicas en su clase. También podemos utilizar incluso la penca de la palma como parte decorativa, y claro, nuestro larimar, que es nuestra piedra nacional. Estas bellezas, ¿dónde la podemos mostrar o ver? Nosotros estamos ubicados en la Plaza La Lira 2, en la Roberto Pastoriza 356, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Nos pueden seguir en Instagram, en Thread, como Fish Gallery. Fish Gallery es la única galería de peces en el mundo, y es un placer tener este producto que es dominicano 100%, hecho a mano, trabajado a mano y con mucha pasión y amor. Esta diversidad, señores, es digna de verse. Esto es una pieza, hoy se están exhibiendo un encuentro con voluntarios, ex voluntarios del Cuerpo de Paz, pero real, efectivamente, ustedes podrán disfrutarla. Y me sorprende muchísimo, tráeme esa que tiene 3 cosas dominicanas, que es muy importante mostrársela al televidente. Hay algo interesante resaltar. Todas las piezas tienen una especie de soga. Esta soga es fibra de banana tejida y hecha por mujeres artesanas en Monción, al norte de Santiago. Y en Santiago Rodríguez. En Monción. Santiago. Sí. Entonces ahí tenemos este tipo de trabajo que es su forma de vida, y nosotros lo incorporamos en nuestro trabajo, y a su vez embellece más nuestro trabajo y la ayuda a ella. Aquí tenemos la penca de la palma, aquí tenemos el larimar,
El centro está hecho en pajilla, que nos recuerda a la mecedora de nuestros abuelos. Y lo que se está mostrando es un pez. Es un pez, sí. Un pez al estilo dominicano, que no es para comérselo, es para disfrutarlo viéndolo. Sí, porque lo que se comen son pescados, son peces, están vivos. La señora Carmen Mieses Vázquez nos expresa, y yo tuve que verlo con mucho interés, por una sencilla razón: es sobre cacao. Y el cacao, saber trabajarlo a nivel de campo, saber de organizarse en cooperativas, las mujeres, o en asociaciones, tostarlo o entero o como sea, producirlo como esta señora con el orgullo que Carmen nos lo presenta en diferentes formulaciones, es impresionante y crea un orgullo de uno sentirse dominicano, y como ella muy específicamente de la región de Monte Plata. Las regiones cacataleras del país son representadas por la señora Carmen Mieses Vázquez, que yo creo que debemos darle seguimiento siempre. Mi nombre es Carmen Mieses Vázquez, yo vengo de la provincia de Monte Plata, municipio Peralvillo, Yamasá, y somos un grupo de mujeres, las productivas, que trabajamos juntas, unidas, ese producto de nuestra finca, un cacao orgánico, ese chocolate 100% cacao de nuestra finca, donde conocemos lo que tenemos. Esos son los nis caramelizados, que también son de nuestro cacao, como es este cacao grano tostado. De ese cacao tostado sale nis caramelizado y también sale el chocolate. También nosotros hagamos licor de cacao, no lo tenemos aquí, pero ahí tenemos nuestros productos dominicanos. ¿Dónde una persona puede conseguir esos productos? Bueno, hasta ahora estamos en la comunidad, porque lo que estamos ya estamos legalizadas, pero estamos todavía tratando de tener el permiso sanitario, que no sé, el registro para llevarlo a los mercados. ¿Un teléfono o un lugar? Sí, teléfono sí, puedo darle mi contacto, 809-463-0671. Otro de los casos que presentamos ante ustedes y que vivimos es el siguiente. Nos lo presenta Fior Félix, que yo creo que su apellido es Félix, y yo me sentí tan feliz, con Z, de que al ver las confesiones que su empresa familiar o lo que sea, artesanalmente hablando, nos muestra de la diversidad de tejidos, de ropa y de accesorios y de cosas que uno se pregunta a veces, ¿y eso es aquí? Sí, eso es aquí. Y es hecho por manos dominicanas, de personas de edad, de personas jóvenes, entrenadas aquí, y que en gran medida han recibido, no porque le he enseñado el personal del Cuerpo de Paz, sino que lo han aglutinado y lo han llevado y lo han juntado para que vean eso, entonces crecen como empresarios. Hola, mi nombre es Fior Félix, artesana del crochet. Represento a Artesanías by Fior, una pequeña empresa familiar que manejamos mi esposo, mis hijas y yo. Todo es estrictamente confeccionado a mano, artesanía dominicana, rescatando el valor de lo hecho a mano. Y escúchame, se va a oír y voy a meter la cuchara. Esto es digno de verse. Muchas gracias. Lo felicito, pero sígueme contando, porque fue que no podía pararme de lo bello que es. Muchas gracias. Este es rescatando el arte perdido, el arte del crochet, el arte de la abuelita. A veces ven algo, una prenda confeccionada delicadamente y dicen, ay, me recuerda a mi abuelita o me recuerda a mi infancia. Entonces para mí es muy importante rescatar lo perdido, el arte de lo hecho a mano.
y así contribuir también con lo que son las artesanías dominicanas. ¿Dónde lo contactan a ustedes? Nosotros somos tienda virtual, Artesanías by Fior, así lo pueden encontrar en las redes. Yo le aconsejo a ustedes que la busquen. Lo que para mí Carmen nos expone en la diferente artesanía es un arte que puesto sobre o cargado los accesorios por una dominicana o por un dominicano demuestran que debemos sentirnos orgullosos, y como dicen algunos anuncios, aquí los dominicanos lo tenemos todo. En este país lo tenemos todo. Esto que hemos referido, que vimos solamente en un aspecto del arte y no entramos en los detalles de agricultura, porque nosotros hemos hablado mucho de agricultura, de agroindustria, de agroprocesamiento, donde, como dijimos al principio con el caso del CREAR, del centro que se tiene en Río Limpio, en la frontera dominicana, como dicen algunos anuncios, donde nace la patria. Ahí se han hecho maravillas entrenando en la producción de bienes alimenticios que con el tiempo han ido creciendo y la gente involucrándose para la producción de bienes orgánicos. No solamente en cacao, como nos lo refiere también en este caso Carmen Mieses. No, es en otros cultivos donde se nos enseñó a muchos ciudadanos, no a nivel universitario, porque ustedes dirán, sí, tú fuiste a LISA, fuiste a Texas A&M, visitaste 3, 4 lugares en diferentes países. No, es aquí donde se ha trabajado, entusiasmando a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, a nuestra ciudadanía, para que veamos eso y trabajemos eso con mucho entusiasmo. Realmente, señores, al Cuerpo de Paz le debemos mucho. Y en mi intervención quiero terminar diciendo lo siguiente. A muchos de ellos, y por qué no, el aplauso así lo demostró, que le gustó una sugerencia, y es la siguiente. Así como los Estados Unidos, el Cuerpo de Paz ha ayudado mundialmente en muchos países, y muy destacadamente en nuestra República Dominicana. Personalmente creo que tanto los Estados Unidos como voluntarios dominicanos debemos unir voluntad, fe, esperanza y caridad en ayudar al hermano Haití en los momentos cruciales en que está viviendo. Y a Haití hay que ayudarlo desde a asistirlo en que ellos vean la resiembra, la reforestación o la forestación de su país, sin necesidad de tener que sembrarlo en la mañana y cortarlo en la noche o sacarlo en la noche para que aparezca otra persona a ayudarlo. Es educarlo en muchos sentidos, pero haciéndole ver que el árbol es su amigo, que el ambiente es su amigo, y ayudando a Haití nos ayudamos nosotros y ayudamos a otros países de América. Y claro, aquellos a Cuba, Jamaica, Puerto Rico, que estamos más cercanos a las Bahamas de Haití que otros países de distancia. La solidaridad es un signo de fe y de esperanza en un futuro mejor. No es por caridad que tenemos que ayudar a Haití, es porque también nos conviene como sociedad en muchos sentidos. Pero si lo hacemos, mi Dios, representado por Cristo, aquel que se fue a la cruz por nosotros, simple y llanamente entregará al mundo este programa, otras cosas que mostrar, como aquellas que en esta conferencia que asistimos y oyendo las experiencias del Cuerpo de Paz, nos queda recordar 2 palabras y agrandarla: el cuerpo de entregarse, el cuerpo de Cristo. Y no soy religioso para que no lo vayamos a creer como tal. En vez de la hostia, la educación.
y la paz que todos necesitamos, como la necesita Haití y la necesita el mundo actualmente, porque el mundo está tan convulso en otros lugares del globo, que necesitamos pensar seriamente que la paz se necesita y convertirnos nosotros todos de una manera u otra a accionar como cuerpo de paz.